Buenas tardes y bienvenidos un mes más al Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres. En esta ocasión, en nuestro segundo podcast, abordaremos un tema candente en los últimos tiempos, el de las enfermedades que afectan a las personas transmitidas por los mosquitos, como la fiebre del Nilo Occidental o el dengue, denominadas genéricamente como enfermedades de transmisión vectorial. Soy Marta Calderón, como ya creo que todos me conocéis, doctora en Medicina Veterinaria y actual vocal en este colegio. Y hoy tengo el placer de contar con la compañía de Juan Antonio Rol Díaz, secretario general del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres. Buenas tardes, Juan Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Juan Antonio Rol es doctor en veterinaria, experto en enfermedades transmitidas por artrópodos y presta sus servicios como veterinario de atención primaria en el Servicio Extremeño de Salud. Es así, ¿verdad, Juan Antonio? Así es, así es. ¿Puedes contarnos un poco más de ti, dónde trabajas y cuáles son tus labores diarias como veterinario en los centros de salud de atención primaria del SES? Pues sí, es un placer poder compartir contigo este podcast. Los veterinarios de atención primaria del Servicio Extremeño de Salud, nuestra labor fundamental y prioritaria es la de proteger la salud de la población respecto de diferentes peligros para la salud de las personas. O sea, utilizamos las ciencias veterinarias y nuestros conocimientos para proteger la salud de las personas. ¿Y qué tipo de peligros enfrentamos? Pues enfrentamos peligros de naturaleza biológica, es decir, enfermedades infecciosas, parasitarias, incluso por hongos, bien transmitidas directamente por los animales, bien a través de vectores o bien a través de los alimentos. A mayores también hacemos protección de la salud respecto de peligros de naturaleza química, como las dioxinas, las micotoxinas, etcétera, que a su vez pueden llegar a la población a través de los alimentos fundamentalmente o del medio ambiente. Entonces, esta es la labor prioritaria de los veterinarios de atención primaria, proteger la salud de las personas respecto a esos peligros. Y para ello hacemos dos tipos de actuaciones, que es la vigilancia, que puede ser pasiva o puede ser activa, que seguramente a lo largo de la charla podremos entrar en profundidad en esos conceptos. Y finalmente, además de eso, también en atención primaria hacemos promoción de la salud, es decir, formación sanitaria, investigación sanitaria y gestión sanitaria. Y esos son fundamentalmente las tareas que realizamos dentro del Servicio Extremeño de Salud, los veterinarios que estamos en los equipos de atención primaria. Y por adentrarnos un poquillo de todo lo que nos has dicho, ¿no? A lo que os dedicáis, como hoy vamos a hablar sobre las enfermedades de transmisión vectorial, lo primero que tendríamos que saber, sobre todo para los oyentes, ¿qué son los vectores? Bueno, pues los vectores, en este caso, estamos hablando de vectores biológicos obligados. Es decir, estamos hablando de enfermedades que en su ciclo natural de transmisión necesitan, insisto, de manera obligada, tener un vector. Estos vectores normalmente son artrópodos, ¿vale? Es decir, que incluyen una extensa gama de seres vivos invertebrados, que pertenecen tanto al grupo de insectos como al grupo de arácnidos. Y lo importante de todos ellos es, como tú bien has dicho, que participan de manera activa en transmitir las enfermedades. Si no existieran los vectores, esas enfermedades no existirían. Uh-huh. Y es cierto que con la llegada del verano estamos escuchando que surgen casos en personas que enferman por picaduras de mosquitos. ¿A qué tipo de problemas de salud nos estamos refiriendo cuando hablamos de...? Bueno, a partir de este año se ha adelantado un poquito, pero efectivamente desde hace unos años para acá tenemos una casuística asociada a la llegada de aves migratorias acuáticas, ¿vale? Y eso es un factor, y otro factor añadido es las condiciones climatológicas para que se desarrolle
un mosquito que transmite la enfermedad que tú estás comentando, que es la que nos ocupa en los últimos años, que es la fiebre producida por el virus occidental, del Nilo occidental, que es una enfermedad relativamente emergente en España, aunque ya la conocíamos desde el año 2004, pero empezó a haber casos más, aunque han ido apareciendo de manera esporádica en el año 2013, y a partir de ahí tuvimos, todos los años hay diferentes casos. El brote mayor fue en el año 2020, que hubo 77 casos, ¿vale? Pero en el ejercicio actual y a la fecha en la que estamos, llevamos ya entre Extremadura y Andalucía con más de 100 casos diagnosticados y confirmados laboratorialmente en casos humanos, estamos hablando. Entonces, por hablar un poco y adentrándonos en lo que es la fiebre del Nilo occidental, ¿cómo se produce? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué estamos hablando de una enfermedad causada por vectores? ¿Qué tipo de vectores? ¿Qué tipo de mosquitos? ¿De dónde vienen? ¿Cómo surge esto? Bueno, pues efectivamente, como te he comentado antes, dentro de las enfermedades de transmisión vectorial, que sí tienen un factor común, que es que se transmiten por vectores biológicos y vectores activos obligados, cada enfermedad de transmisión vectorial luego es un mundo. Por eso no se puede aplicar lo que digamos para el West Nile, no se puede aplicar al dengue, por ejemplo, o no se puede aplicar al chikungunya, o no se puede aplicar a la enfermedad de Chagas, ¿vale? Entonces, eso es importante que la audiencia o quien nos escuche lo sepa, porque a veces se mete todo en el mismo saco y si tienen... Se habla de forma general, pero realmente... Pero cada enfermedad tiene sus vectores, que ahora lo vamos a comentar, y cada enfermedad tiene... Y esos vectores a su vez tienen una ecología determinada, es decir, no todos los mosquitos, ni todas las garrapatas, ni todos los chinches tienen las mismas necesidades de hábitat, ecológicas, etcétera. Entonces es muy importante luego cuando hablemos de prevención, de protección frente a esas enfermedades, conocer exactamente de qué tipo de vector estamos hablando. Entonces, ya voy a tu pregunta. Entonces, en el caso de la enfermedad del Nilo occidental, del West Nile, pues en este caso se trata del virus, vive de manera natural y sin causar daño en las aves, sobre todo aves silvestres. Entonces, ¿como por ejemplo? Como por ejemplo los patos, como por ejemplo todas las anátidas, que es en las que menos daño produce. Luego estamos cada vez más viendo que se está haciendo más endémico el virus en España y que seguramente tenga muchas otras aves que puedan soportar la infección sin morir. Otras mueren, ¿vale? Ahí los córvidos y demás son muy sensibles y mueren o suelen morir con la infección. Entonces, como te comentaba, el nicho natural y el ciclo natural del virus es aves y mosquito, porque de ave a ave tampoco hemos dicho que no se transmite. Aves y mosquitos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en circunstancias determinadas, ese mosquito, que siempre va a ser una hembra, mosquito hembra, que es la que es hematófaga, porque los machos no son hematófagos. ¿Y qué significa eso? Hematófago, claro, son muchas palabrejas que al final es cierto que hay que entenderlas, ¿no? Es cierto. Bueno, hematófago quiere decir que necesita alimentarse de sangre. Y las hembras necesitan alimentarse de sangre porque necesitan esa fuente de proteína sobre todo para la oviposición, es decir, para formar los huevos y poder continuar el ciclo de vida del mosquito, ¿vale? Nuevas generaciones de mosquitos. Entonces, como te comentaba, ¿qué ocurre en ese ciclo, como te decía yo, que no genera conflicto, un ciclo pacífico, sí. Aves y mosquitos? Pues que estas hembras en ocasiones no se alimentan de otro ave, se alimentan de un mamífero. Entonces, puede alimentarse de una persona o puede alimentarse de un caballo, porque en este caso el West Nile también, en otros virus no, pero en este caso el West Nile también afecta y provoca patología en un 80, o sea, un 20 o un 30% de los animales en caballos, ¿vale? Entonces, cuando eso ocurre, desarrolla la enfermedad la persona o el animal picado por esta mosquita hembra que previamente se había alimentado de un ave en fase de viremia.
Vale, o sea que recapitulando, ¿no? Un mosquito hembra pica a un ave que ya de por sí tiene esa enfermedad. En fase de viremia. Tiene que ser en fase de viremia. Tiene esa enfermedad, pero que no tiene síntomas. O sea, que no le causa ninguna enfermedad. Correcto. Lo tiene de manera natural. Correcto. Y al picarla ya adquiere ese virus que luego cuando ese mosquito pica a un ser humano, me da igual, o un caballo, al picarle es cuando le transmite esa enfermedad. Correcto. Pero en el caso, a diferencia de las aves, sí que tiene síntomas y sí que tiene un problema, o sea, tiene una patología. Una patología. Y que si no se trata o que si no tal, incluso puede llegar a la muerte. Bueno, sí, efectivamente, pero eso también tenemos que matizarlo un poquito. Con la casuística actual y los conocimientos que se tienen de la enfermedad, el 80% de las personas que se infecten o se infectan con una picadura de una hembra de mosquito, ¿vale? En el que son Culex, que no lo hemos dicho, son mosquitos del género Culex, no van a desarrollar nada de enfermedad, es decir, lo van a pasar exactamente igual que las aves que hemos dicho que tienen viremia, pero no desarrollan la enfermedad, ¿vale? En un 80% de los casos. En un 20%, un 19% de los casos, sí les causaría enfermedad que puede llegar a ser grave. Y en un 1% de los casos estamos hablando de casos mortales. Vale. Es decir, que es muy importante tener en cuenta estos riesgos para la salud, pero limitándolo en esas cuantías. Es decir, que por cada 20 personas que haya con síntomas diagnosticadas en un centro de salud, en un servicio de salud, en una comunidad autónoma, hay 80 que han desarrollado que se han infectado, pero no han desarrollado sintomatología. Sintomático. Efectivamente. Vale. Y otra cosa muy importante, Marta, es que las personas y los caballos, la viremia que desarrollan es muy baja, con lo cual los mosquitos que se alimenten en ellos no van a ser capaces de transmitir la infección a otras aves o a otras personas. Se quedan ahí a donde han picado, pero luego no adquieren más viremia para luego seguir contagiando al resto de... Efectivamente. Es decir, que las personas y los caballos no son reservorio de la enfermedad, del virus, a diferencia de las aves que sí lo son. Vale. ¿Y qué tipo? Porque sí que lo has comentado, pero ¿cómo se llama el género de estos mosquitos de los que estamos hablando? Bueno, pues estos son el género es Culex, pero al final hay una interrelación importante y no se han encontrado diferencias muy significativas en cuanto a las poblaciones para determinar que si solo hay de esta especie hay más casos y si solo hay de esta hay menos casos, ¿vale? Es decir, que las especies permiten mantener circulación viral de manera importante. Y hemos hablado, porque a nivel de España y sobre todo a nivel extremeño, Extremadura, ¿cuáles o qué enfermedades de transmisión vectorial son las más importantes o las que más nos deben preocupar actualmente? ¿Es una de ellas esta? Pues sí, esta es una de ellas, porque ateniéndonos a la casuística, ¿no? Es decir, al porcentaje de... Además, es cierto que, como lo has comentado antes, en poco tiempo se están viendo muchos más casos, ¿no? Claro. Y no solo más casos en cuanto al número de ellos, sino también en el ámbito geográfico en el que se presentan. Es decir, la primera casuística cuando empezó estaba ligado fundamentalmente a Sevilla, los primeros años, luego ya se extendió a Cádiz, luego se ha extendido a Huelva, se extendió a Badajoz, ya tenemos casos en Cáceres, hay casos en Toledo, el año pasado hubo casos en Toledo, ha habido casos en Valencia, y todo eso es en los últimos años. Eso quiere decir que la circulación viral entre aves y mosquitos va subiendo hacia la latitud norte, ¿no? Supongo que todo tiene que ver, obviamente, por la migración de las aves, pero también porque hay un cambio climático, ¿no? O algo tiene que ver con esto, ¿no? Claro, está claro que sí, que hay un factor climático ambiental de temperatura y humedad, porque todos los datos que tenemos así lo apuntan. Fíjate que hasta ahora se asociaban los casos humanos, empezaban a aparecer en agosto, septiembre, es decir, un mes después de que había poblaciones elevadas de cules, ¿vale?
Pero ¿qué ha ocurrido ya este año, por ejemplo? Que hemos tenido un invierno muy templado y una primavera muy lluviosa. Bueno, porque se han adelantado los casos. Y el primer caso que ha habido de una persona fue en el mes de abril. O sea, fíjate lo que hemos adelantado casi 3 meses. Es decir, que en el mes de abril ya había alguna hembra de Culex infectada que transmitió la enfermedad, en este caso a un niño. Y ya se ha adelantado casi un mes luego el pico, ¿no? Ahora estamos en el pico, si sigue más o menos la misma dinámica que otros años, aunque hayamos empezado antes, pero seguramente estemos ahora alcanzando el pico máximo, que estamos en 102, creo que recordar, a fecha de hoy, o 103 casos humanos. Y ahora iniciaría una meseta y luego en el mes a mediados de octubre o por ahí empezaría un declive que también suele terminar en noviembre, pero que también depende, porque si las condiciones climáticas favorecen que siga estando muy activo la población de mosquitos, pues puede que incluso nos alarguemos un poquito más. Vale. Y solo hemos hablado de que este problema o esta patología se presenta fundamentalmente en personas y en caballos, pero también hay otro tipo de animal, otras especies animales que también sufren esta enfermedad. Esta en particular no. Esta en particular, lo que te comento es Puede aves. ser que piquen, pero que no tengan No desarrollan. asintomático. Exacto. Vale. Con los conocimientos que tenemos hasta ahora, ¿vale? Vale. Lo que sí ocurre es que dentro de las aves hay especies que también son muy sensibles y también mueren, como los córvidos y tal, y las grajillas y todo esto, hasta ahora mueren. O sea, de hecho, dentro de lo que te comentaba, la vigilancia activa y la pasiva, pues una de las vigilancias pasivas es cuando se recogen aves muertas. Entonces se recogen este tipo de aves y se encuentra que a veces Se hacen sus... se llama al laboratorio y se ven en la analítica eso, exactamente. Y esto, porque me has preguntado que qué otro tipo, este es el que más nos preocupa por su casuística en número de personas afectadas, ¿no? Hasta ahora, y porque va progresando. Pero tenemos otro problema con un mosquito que además, y con las enfermedades que transmiten, que encima el mosquito este ya él es un mosquito exótico, es decir, un mosquito invasor, son especies invasoras, y es el famoso mosquito tigre, ¿vale? Que en este caso son Aedes, son del género Aedes. Entonces, en este caso, como te comentaba, es que las enfermedades de transmisión exterior cada una es un mundo, este mosquito, este género, están asociados con la transmisión por lo menos de 3 enfermedades que son el dengue, el chikungunya y el zika. Y en estas 3 enfermedades... Que son enfermedades como... víricas, son enfermedades víricas, también nuevas en España, bueno, en España y en Europa, pero que son endémicas, por ejemplo, en toda Sudamérica. En Colombia, en Venezuela, en México, en muchos sitios, en Bolivia, ¿vale? Entonces allí es una enfermedad endémica. Pero aquí no participa otras especies vertebrados en el mantenimiento como reservorio, son siempre los humanos. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿O por qué tenemos casos de dengue, chikungunya y zika en Europa? Tal? Pues si una persona que vienen de países endémicos está infectada, llega a España en una fase de desarrollo virémico, siempre estamos hablando que el mosquito tiene que picar cuando hay viremia. Es decir, si tú estás en una fase de aviremia, que normalmente no tiene capacidad de captar el virus porque no está circulando en la sangre, y que está en fase virémica. Entonces, esas personas son automáticamente fuente de contagio. Que si antes no teníamos el mosquito, aunque vinieran, no teníamos la enfermedad. Claro. Pero ¿qué ocurre? Que ya han llegado con ellas por otras vías, no necesariamente a la vez, sino han llegado por otras vías el mosquito. Y entonces ahora ya tenemos el mosquito invasor y tenemos personas potencialmente transmisoras de la enfermedad. Y cada vez tenemos más casos ya autóctonos, no solo casos importados, sino casos autóctonos. Siempre asociados o muchas veces asociados a casos importados, pero ya casos que se han infectado las personas aquí a través de la picadura de un mosquito que ha picado a una persona que a lo mejor la persona sí ha venido de un sitio endémico, ¿vale? Y vosotros como, bueno, en tu caso, como veterinario de un centro de salud, cuando llegan personas con una sintomatología
aparentemente compatible con este tipo de enfermedades, vosotros entiendo que sois de los primeros que detectáis esta enfermedad o a la par que un médico, o ¿cómo es eso? Bueno, no. ¿En un día a día o en un día que te haya pasado algo así? Bueno, nosotros lo que hacemos, o lo que solemos hacer, más que ver a las personas, sí hacemos, por ejemplo, si nos traen garrapatas, ¿vale? Porque eso sí las identificamos y demás, que también hay otras ETV, enfermedades de transmisión vectorial, que las provocan las garrapatas, ¿no? Sí. Pero bueno, que estamos hablando ahora de mosquitos, ¿no? Entonces ahí sí nos pueden traer la persona la garrapata, o incluso el médico, la enfermedad, nos llaman para una garrapata, por lo menos para identificarla. Y almacenarla si procede, ¿no? Incluso mandarla al laboratorio del Instituto de Salud Carlos III, en fin, los protocolos que queramos establecer en función del riesgo, porque todo esto también debe de quedar claro que no todos los mosquitos, aunque sean Culex, todos los individuos de eso están infectados, claro, ¿vale? Y ni todas las garrapatas, aunque sean Yalomás, transmiten el Crimea Congo, ¿vale? Entonces, pero en el resto de los casos, como me estás comentando, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hago yo en particular? Yo lo que doy son sesiones clínicas a todo el equipo de atención primaria. Vale. Entonces yo les hablo pues un poco toda la epidemiología, la casuística, cuándo pueden aparecer, la sintomatología compatible. Bueno, ellos también saben cuál es la sintomatología compatible, pero bueno, lo más importante de todo esto, que es quizás yo lo que he hecho un poco en falta, porque es que teníamos que tener un plan de vigilancia entomológica mucho más ambicioso. Esa es la palabra, ¿vale? Es decir, porque esa es la siguiente pregunta, a donde quería llegar. Es decir, dentro del sistema sanitario, ¿qué tipo o cómo protegéis o cómo se protege o qué tipo de medidas se toman para evitar este tipo de problemas o este tipo de enfermedades? Bueno, pues lo que te comentaba. En las enfermedades de transmisión vectorial y en el caso de los mosquitos en particular, que es de la que estamos hablando, y del West Nile, para centrarnos un poquito, podemos tener indicios de circulación viral por la presencia de enfermedad en los caballos. Pero estos indicios cada vez van a ser menores porque los caballos, como conoces, Marta, se vacunan. Entonces va a llegar un momento en que si se vacuna el 100% de la población, o sea, en caballos sí existe vacuna, en humanas no, pero en caballos sí existe, pues ya no nos van a valer ni para vigilancia pasiva, es decir, que enferme un caballo y que nuestros compañeros hagan el diagnóstico y se declare que tiene West Nile, eso sería vigilancia pasiva, es decir, que nos llega ya el caso clínico y se diagnostica, nos va a valer para hacer vigilancia activa. Es decir, la vigilancia activa en este caso con los caballos consiste en en utilizarlos de señuelo, por así decirlo, y chequearlos cada 15 días para ver si hay seroconversión. ¿Vale? Entonces tú coges un caballo o varios en varias zonas. Un poco el tiempo, ¿no? Los 15 días, que es un poco el tiempo de... Bueno, 15 días claro, la enfermedad, claro, menos, ¿no? Puede ser, o un poquito más, un poquito, lo que te quiero decir. Depende también del animal o de la persona en este caso, ¿vale? Eso es. Pero la vigilancia activa sería eso, ir nosotros a buscar el virus en este caso, ¿vale? Pero claro, si tenemos los caballos vacunados, no van a desarrollar. Ya el serotipo siempre será serotipo negativo. Entonces, ¿cuál es la estrategia en esta enfermedad en concreto importante? Hacer vigilancia entomológica poniendo trampas para mosquitos. Entonces, esas trampas nos van a dar dos tipos de información. Primero, las especies de mosquitos que tenemos. Segundo, la cantidad, que es muy importante, porque no es lo mismo tener una densidad de mosquitos muy grande a tenerla muy pequeña. A mayor densidad, más riesgo, ¿vale? Y tercero, podemos hacer PCRs de esos mosquitos. PCRs para determinar si tienen o no el virus. Entonces, si eso se hiciese con mucha más dedicación, con muchos más medios, con una mucha más rigurosidad, etcétera, pues sí que nos podríamos adelantar y establecer que en Andalucía ya lo están haciendo, escenarios que le llaman. Es decir, pues, yo qué sé, en la zona de Coria, por ejemplo, oye, pues aquí sabemos que ya hay una población de más de 1000 mosquitos, hembras, ¿no? Sabemos que tienen el virus, porque hemos detectado PCR. Entonces, en ese caso, se establecían unas medidas especiales, aunque sean solo de promoción de la salud, es decir,
alertar a la población de manera específica, alertar a los ayuntamientos para que hagan los tratamientos larvicidas, que es lo que se suele hacer para controlar las poblaciones de mosquitos, adecuados, ¿vale? Y sobre todo para que en el hospital, que es donde al final hay que tomar las medidas más, estén alerta para diagnosticar los casos, como tú has dicho, con enfermedad compatible, con síntomas compatibles con la enfermedad. Entonces, eso es lo que yo creo que se debiera mejorar en el ámbito del SES. Porque lo que se está haciendo ahora, actualmente... Ahora se está haciendo eso, pero es muy poca... Ahora se está haciendo, por ejemplo, con los mosquitos que hemos dicho invasores, con el mosquito tigre, con los Aedes, se está haciendo muestreos, por ejemplo, en las estaciones de autobuses o de tren, ¿vale? Pero se están haciendo 8 puntos de muestreo. ¿Y cómo se hacen esas muestras? O sea, ¿cómo se cogen? Bueno, pues en el caso... Son trampas. Pero ¿cómo? Bueno, pues las trampas se ponen, en el caso, por ejemplo, de las estaciones de autobuses o de tren, lo que se empieza a buscar, lo que se está haciendo es buscar huevos. Entonces se pone un cubo con agua y una tablilla, porque siempre ponen los huevos en el agua, pero pegando a la tablilla. Una zona húmeda, ¿no? Exacto. Y cada cierto tiempo, no recuerdo si cada semana, cada 10 días, se recogen las tablillas y se ve si los huevos que hay son o no de Aedes. Si fueran de Aedes, se llevan por eso lo estaban haciendo Eva Frontera en la Facultad de Veterinaria, ¿vale? Si se le lleva a que eclosione, el huevo llega adulto y se identifica, y luego ya se pueden tomar medidas de poner trampas para adultos, ¿vale? O tratamiento con un biocida autorizado. Vale, es decir, que estas actuaciones se realizan, pero se deberían, desde tu punto de vista, se deberían de realizar más exhaustivamente. Mucho más exhaustivamente, sí. Y mucho más protocolizadas y sí, desde mi punto de vista, sí. Vale, y yo creo que ya por último sí que es interesante que los oyentes sepan qué recomendaciones les podemos dar desde aquí a la hora de prevenir o de qué hacer para evitar Bueno, pues sí, como hemos dicho en este caso, en el West Nile, en el dengue, ¿vale? Sí, al final cualquier enfermedad transmitida por vectores. Por mosquito en este caso, porque las garrapatas tienen cosas parecidas, pero no son igual. Y mosquitos, que estamos hablando del género Aedes y del género Cules, que son mosquitos acuáticos, ¿vale? Si estuviésemos hablando, por ejemplo, de Leishmania, pues no diríamos lo que vamos a decir ahora, porque el hábitat y todo eso de los flebotomos es distinto a Cules o a Aedes, ¿vale? Y si estuviéramos hablando de chinches, en fin, entonces, en concreto, para mosquitos de género Cules y Aedes, estos mosquitos son acuáticos, ¿vale? Entonces necesitan el agua para la puesta de los huevos y para la fase de todo el desarrollo hasta que eclosionan en el agua. Todo eso lo hacen en el agua, la puesta, la fase crisálida y la eclosión, todo en el agua. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros a nivel particular, a nivel de nuestro entorno cercano? Bueno, pues evitar en nuestras casas que haya agua, por ejemplo. Es decir, cuando reguemos las plantas, pues los platitos que se quedan encharcados, pues eso, tienes dos opciones, o que no queden encharcados, o si quedan encharcados, el ciclo desde que pone la hembra el huevo hasta que sale un adulto en condiciones ideales son 6 días. Pues entonces por lo menos retira el agua cada 3 días. ¿Vale? Eso, por ejemplo. Mantener las piscinas cloradas o que no permitan que se desarrolle los huevos y las larvas. Eso así en cuanto a cuestiones de hábitat, para evitar que la hembra ponga huevos en nuestro entorno, ¿vale? Luego, ponerte las mosquiteras en casa. Es decir, ponerte las mosquiteras es fundamental. Utilizar, en la medida de lo posible, el aire acondicionado. Eso también favorece que el mosquito no esté activo, ¿vale? Telas mosquiteras, aire acondicionado y que en nuestro entorno no puedan poner huevos, hace mucho. Otra cosa importante,
el mosquito, estos mosquitos suelen ser picar, alimentarse, o bien al amanecer o bien al atardecer, ¿vale? Casi más al atardecer. Entonces, si a esas horas queremos pasear y queremos, pues hay que ir con ropas que nos cubran todo el cuerpo. O nos echamos O, el repelente. efectivamente, o echarnos el repelente, de repelentes autorizados, como el de TT, que es muy bueno. Y siempre teniendo en cuenta que los repelentes hay que saber echárselos, sobre todo con los niños y demás, hay que tener cuidado de no provocar más daño con el repelente que el riesgo de que te pique el mosquito. Cualquier cosa de eso. Sí. Y básicamente a nivel personal esas son las medidas tanto en el entorno y tal. Y luego a nivel comunitario, pues desde los centros de salud, pues sí participamos o intentamos participar con los ayuntamientos en planificar, en promocionar y sobre todo también en ver con qué antelación tenemos que o deben de tratar, porque eso es una competencia municipal, el tema de los tratamientos genéricos con la herbicida, porque el mejor punto de acción fuera del ámbito doméstico, ¿vale?, dentro del ámbito comunitario, es utilizar las herbicidas, ¿vale?, que es la fase en la que menos contraindicaciones hay y más efectiva es el tratamiento. Pero bueno, que aquí interviene también luego la Consejería de Agricultura, porque también están los arrozales, están zonas de... entonces todo eso hay que casarlo, que a veces no es fácil. Sí, ensamblarlo para intentar mejorar. Hay que ensamblarlo porque no es fácil. Pero bueno, si tuviésemos una vigilancia entomológica más rigurosa, y yo creo que se podía avanzar. También entiendo que en vista a que estas enfermedades se están desarrollando cada día más y que nos los estamos encontrando más frecuentemente, entiendo que también pondréis de vuestra parte para que eso mejore y que al final tengáis una vigilancia y que sea, pues, mejorable y para todo mucho mejor, claro. En eso estamos. En eso estamos los veterinarios de salud pública en atención primaria. Nuestra prioridad es esa. Y bueno, y lo que pedimos también son los medios necesarios, porque no hay que olvidar que, por suerte, no por suerte, sino por desgracia, dentro del gasto sanitario, ¿vale?, dentro de los servicios de salud, para salud pública, es decir, para protección de la salud, el presupuesto no llega al 1%. Es decir, de cada 100 euros que se gasta en este caso el SES o el SAS o cualquier servicio, o el Sistema Nacional de Salud, solo un 1% se dedica a prevenir. Yeah. ¿Vale? Solo. Entonces, pues bueno, también hay que concienciar a la población y tal, que prevenir, o sea, que gastar en prevenir no es un gasto, es una inversión. Sí. Es un ahorro. Y en eso Totalmente. estamos. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado bastante claro y sobre el tema de las enfermedades de transmisión vectorial y en este caso sobre la fiebre del Nilo occidental. Yo solo quiero darte las gracias por estar hoy aquí con nosotros y por compartir este ratito en el segundo podcast, y espero verte pronto. Pues nada, muchas gracias a ti, Marta, que me ha encantado contestarte. Muy bien. Y nada, y a los oyentes, pues agradeceros este rato con nosotros y os esperamos en los siguientes. Un saludo.